Muchos saludos fraternales. Muchísimas gracias por acompañarnos a estas conversaciones. Hoy tenemos la dicha de contar con la presencia de José Conguache. Es una persona que fue originada del pueblo Pocomam y estamos muy felices, ¿verdad? Porque hemos contado con hermanos de distintas naciones y hoy continuamos con ese recorrido de poder invitar a diferentes compañeros y compañeras. Entonces, José, este espacio lo hemos creado como un espacio de conversación, un espacio como cuando nosotros veníamos y nos sentábamos, o los que todavía tienen la dicha de hacerlo, a la orilla del fuego. Algunos era con tenamaste, otros con planchita o pollito, como se le dice, pero donde nosotros nos sentábamos con los abuelos o con nuestros padres al final de un día, ¿verdad? Donde se nos alcanza una tortilla, una tacita de té o café, donde hemos dicho, no solo se recibió el alimento físico, pero el alimento del alma, de llegar, si uno llegaba enojado, cansado, triste, alegre, contento, siempre tenía quien uno como niño llegar a descansar. Pues en ese mismo espíritu queríamos sentarnos en estas conversaciones con nuestros abuelos para platicar sobre las memorias que han quedado escritas en documentos y las memorias que siguen vivas en la oralidad de nuestros pueblos, de nuestras familias, en el corazón de nuestro hogar que normalmente es en la cocina donde está el fuego. Quisiéramos comenzar entonces agradeciendo por su tiempo. Estamos contentos de que esté aquí con nosotros, estimado José. Y la pregunta con la que queremos comenzar es que usted nos cuente quién es José Conguache, cómo se describe. Eh, Cuéntenos un poquito, compartamos alrededor de este fuego con nuestros abuelos. Tioshti, Petsak, wa Tacha Junal, Hanas Nimlok Manik, Tio Isama Wahata, la Serichet, Korekin Kaunan, la Igre Rona, Ko Etrika Mahka Hochran, Kakashamanki, Chihera, Ka Irsam Pana, Kino Oja Tet Kamama, Chihera, Katalin Kinch Kunchalal, Asparejo Chelana. Han José Luis, Han Pocom Winak, y Han King Arwar Arwal, Sok Nikoshwin, Sok Nikoshnik Arwin, un Han Dalatinimetlo. Primero que nada, pues un cordial saludo, agradezco este espacio. Bueno, soy Maya Pocomam del sur, me considero una persona comprometida con su identidad y con su cultura. De alguna manera hemos tratado de fortalecer desde diferentes ámbitos el idioma y la cultura Maya Pocomam. Soy descendiente de padres Pocom, es decir, desde el nacimiento he aprendido el idioma. Pues el Pocomán pues se divide en 5 pueblos, y pues en mi caso soy del pueblo Pocomán de Palín Escuintla, del área sur. Entonces me considero una persona que afortunada de haber nacido en este pueblo, de haber aprendido de los conocimientos de los abuelos, entender de alguna manera mi vida, encontrar una razón de ser de mi misión de alguna manera que me ha otorgado mi energía desde el calendario maya, y pues hemos tratado de fortalecer nuestro idioma, transmitir ese conocimiento, compartir esos saberes, entender desde el propio pensamiento maya de cómo entendemos la vida y cuál es la mejor manera de seguirla a partir de ese conocimiento ancestral que pues lo traemos de generación en generación a través del idioma. Entonces, me identifico como una persona maya, Pocomam, orgulloso de sus raíces y pues comprometida con su pueblo, principalmente en la difusión. Muchísimas gracias, José. Gracias por hablarnos un poquito sobre su identidad. Em, Eso nos hace pues saltar a la pregunta,
Bueno, son dos preguntas, a ver si las puede como que tratar de responder en una misma. Uno es, ¿cómo se ha sentido en un espacio en el que hemos compartido lecturas, opiniones, hermanos de distintos pueblos maya? Y tal vez empezar por ahí, había dicho dos preguntas, pero sería muy complicado combinarlas. Sería eso, Y, ¿cómo se ha sentido? Pues creo que me he sentido bastante un compañerismo entre todos. Creo que se siente la situación, el compromiso de recuperar de alguna manera la historia, el hecho de que converjamos diferentes personalidades, diferentes pueblos, diferentes lugares y con experiencias distintas, unos más que otros. De alguna manera, siento que es un espacio de diálogo, de fortalecimiento mutuo en respecto a la historia o recuperar esa memoria histórica propiamente de los pueblos y de alguna manera revitalizar y darle el valor a ese conocimiento que nos dejaron nuestros ancestros, porque muchos de los textos leídos, pues nuestros abuelos pues tuvieron esa agalla y ese valor de dejar registrado su historia a pesar de las condiciones en que estaban viviendo, es decir, la colonia reprimiendo toda forma de manifestación de los pueblos y aún así nuestros abuelos pues tuvieron la valentía, creo que tenían muy arraigado su identidad, eran conscientes de su descendencia y pues eso de alguna manera nos permitió o nos permite en la actualidad entender esa forma de vida propia de nuestros pueblos. Es decir, creería que ellos pensaron en las nuevas generaciones, en el sentido de la transmisión de la palabra como una forma de entender nuestra existencia y del hecho que existamos. Algunos que estamos en estos procesos nos fortalece como pueblos, porque en mi caso, el pueblo Pocón, pues es un pueblo que cuesta rastrear su historia, cuesta encontrar registros, documentos como de esta naturaleza que pudimos leer del área Cachiquel, por ejemplo, no hay. Entonces nos toca que rastrear nuestra identidad, nuestro recorrido histórico en las voces de otros pueblos, en este caso del pueblo Cachiquel, y pues en mi caso me siento bastante entusiasmado y alegre porque de alguna manera uno va encontrando y va encontrando esa convergencia entre las ideas de los pueblos, encontrando similitudes y de alguna manera rastreando el pensamiento que aún se conserva en la tradición oral de nuestros pueblos y de la misma manera estos documentos pues me han servido de alguna manera encontrar algo mínimo o la mención o de alguna manera el registro del pueblo Pocomam dentro de toda la historia de un pueblo amplio con mucha literatura como es el Cachiquel. Y de alguna manera me ha servido para entendernos como pueblo Pocomam y pues dejar un registro histórico de hacia dónde éramos, de dónde éramos, por qué nos trasladamos, cuál era su relación con los otros pueblos y de alguna manera encontrar esa vinculación histórica con nuestros orígenes. Pensaría que eso sería como que lo que motiva, lo que me proporciona y lo que me ha, digamos, proporcionado ese espacio de diálogo que hemos tenido con los compañeros. No la logro escuchar, creo que tiene apagado su micrófono. Gracias, yo apagué mi micrófono. Quiero decir que es muy alentador escuchar la respuesta porque personalmente es el sentimiento, ¿verdad?, que se ha tenido cuando usted decía la convergencia de ideas, el poder intercambiar pensamientos que se conservan pues, en los pueblos, en la oralidad, y aparte de textos yo por lo menos nunca había leído, ¿verdad? Entonces, textos donde podemos encontrar
otras luces alrededor de muchos acontecimientos históricos de los que se conoce, pero que no teníamos detalles sin estos documentos que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces eso es muy maravilloso escuchar. Y también al haber ya estado entrevistando a otros compañeros, es el mismo sentir, ¿verdad? El poder decir, llegar a un lugar en el que todos nos reunimos, unimos ideas, compartimos conocimientos. Yo creo que y avanzando en el reflexionar sobre este diplomado, siento que eso ha fortalecido nuestra identidad y tal vez el reconocernos como hermanos, ¿verdad? Siempre está en como la narrativa, pero no, a mí personalmente no significaba nada hasta llegar a este espacio y decir, sí, yo me reconozco como hermana, por ejemplo, del pueblo. Ahora ya sé que hay vínculos, ahora ya sé que hay menciones, ya sé que en un momento de la historia eh, estuvimos migrando juntos, nuestros abuelos estaban buscando espacios. Entonces es algo muy maravilloso. Y usted comenzó a responder parte de la siguiente pregunta. Usted nos decía que le motivaba mucho esto, ¿verdad? El poder ir también encontrando datos para ir dejando registros específicamente para su pueblo, que es el pueblo Pocom. Entonces, entiendo que esto es lo que lo motiva y era mi siguiente pregunta. Aparte de tratar de reconstruir en su memoria, digamos, el asunto del pueblo Pocom, ¿hay alguna otra cuestión que lo motivó? Por qué sacrificarse, digámoslo así, 2 noches a la semana y hacer lecturas un poquito extensas? ¿Cuál es el motivo detrás de todo eso para participar en este diplomado? Bueno, sí, como recalco, el primer motivo es encontrar registros del pueblo Pocom y reconstruir de alguna manera la historia propia del pueblo o entender de alguna manera lo que les tocó a nuestros abuelos hasta sentarnos y entender por qué el Pocom geográficamente está muy diferente a los otros pueblos, por ejemplo. Es decir, la mayoría de los pueblos pues colindan unos con otros lingüísticamente en un área geográfica, pues se ubican en un mismo sector, no hay una desegregación pero el pueblo Pocom sí tiene esa característica. Entonces la duda es por qué esa división tan distante entre los pueblos y eso pues de alguna manera ha debilitado al pueblo, al idioma y a lo largo de la historia. Lo otro es tener fundamentos teóricos propios desde el pensamiento de nuestros abuelos para poder hacer la transmisión y socialización de estos hallazgos, diríamos, porque no hay muchos académicos que se interesen en este campo. Entonces, creo que es un espacio donde hay que indagar, hay que recuperar, hay que socializar y dejar ese registro histórico como lo hicieron nuestros abuelos, es decir, seguir con esa tradición o ese esfuerzo de dejar a las próximas generaciones información que tal vez está muy dispersa, sé que quiere un estudio o una dedicación amplia en tratar de rastrear cada elemento, aunque sea poco, aunque sea una mención en los textos, pero creo que también eso es lo que motiva dejar algún legado, alguna compilación de estos elementos históricos que vinculan al pueblo Pocón y dar una interpretación, una explicación de cómo pudo haberse comportado esa vivencia del pueblo hasta entender del por qué estamos donde estamos y por qué esa división actual. Y pues en otra, pues es el crecimiento académico, el reforzamiento de mi identidad, el reforzamiento de mi cultura, el reforzamiento de esos vínculos entre pueblos y pues ir alimentando el espíritu como pueblo maya
porque ante una sociedad racista, discriminadora, que le da poco valor al pueblo, creo que es importante seguir fortaleciendo el espíritu de identidad para no claudicar ante esas presiones sociales. Creo que esos serían como los tres puntos: el fortalecimiento de mi identidad, el tratar de copilar y dejar algún registro histórico de fuentes propias de nuestros pueblos. Y lo otro, pues, esa situación de, de fortalecer el idioma y la cultura y la hermandad entre nosotros como pueblos de diferentes comunidades, pueblos, pero que tenemos una vinculación con el pueblo maya. Muchas gracias por esa respuesta. Yo creo que el fortalecimiento de la identidad es algo que sin duda alguna se sigue trabajando, ¿verdad? Es muy difícil para alguien que no se identifica como maya comprender la necesidad de ese fortalecimiento, la necesidad de pararse en esas raíces y de no darse por vencido a, a otros modos de vida, ¿verdad? Al racismo. A veces el racismo es complicado de lidiar con, con tantas cosas que suceden. Y usted menciona también el ir recopilando información, dejando ya, digamos, documentos o ya producir algún tipo de información que quede, ¿verdad?, para la población. Y esto surgía en otra plática ayer en una de las entrevistas. Quizás podríamos pensar que en nuestra historia, en el tiempo de la invasión, cuando hubo quema de tantos manuscritos, es algo que a los que nos identificamos muy bien con nuestro pueblo nos duele, porque sabemos que había mucho conocimiento, ¿verdad? Que se quemó en diferentes pueblos. La quema en Yucatán es la más famosa, pero sabemos que hubo en muchos, muchos otros pueblos. Y entonces decíamos, bueno, qué bonito sería que ya como parte de ir sanando ese evento histórico trágico, que sea ir nosotros eh, entregando ya nuevos documentos, nuevos escritos que estén disponibles para nuestros pueblos. Y completamente yo puedo sentir que es el deseo de más que solo usted, más que solo mío, es de muchos. Es como muy maravilloso darse cuenta que estamos en una sintonía. Muchísimas gracias por compartir. En este momento quisiera hacer un espacio de reflexión. Yo no sé si hay algún personaje en su familia, en su pueblo, que haya sido un abuelo de aquellos que nosotros hemos dicho, bueno, son como un libro caminante. No sé si hay alguna enseñanza que algún abuelo o alguna abuela le hayan dado específicamente que venga a su mente y que durante las lecturas le hayan recordado, o tal vez no algo que le hayan dicho, pero algo que ellos hayan realizado como una tradición, como una costumbre, si nos pudiera compartir. Sí, efectivamente. Bueno, primero que nada, pues mucho de mi identidad y cómo entiendo la vida desde mi idioma, pues se los debo a mis padres de alguna manera, y la convivencia con abuelos, y las experiencias de mis hermanos mayores, por ejemplo, que ellos labran la tierra, trabajan en el campo, y pues mucho de ello pues viene de ellos, ¿verdad? Y pues otras convivencias o diálogos que he hecho con otros abuelos del pueblo, la oportunidad de convivir con, no solo con pueblo, digamos con abuelos de aquí de Palín, Pocom, sino que he tenido la oportunidad de visitar los otros pueblos Pocom, hablar con abuelos, entender su forma de ver el mundo. Y pues eso ha fortalecido y me ha indicado, pues tenemos relación como pueblos, eso es uno. Algo que sí, desde la primera vez que lo encontré en la Anale de los Cachiqueles, y pues ahí menciona el pueblo Pocom, y siempre me llenó de, bueno, cuando lo encontré me llenó de mucha alegría. Yo digo,
yo eso lo viví, eso lo vivencié y hasta la actualidad lo vivencié, es, digamos, en los anales de los cachiqueles hablan del pueblo Pocón, cuando el pueblo cachiquel llega, porque de alguna manera los conflictos entre pueblos existía, lo Pocón como una forma de presentarle tributos a este pueblo era era la danza del venado y también lo que es la puesta de liga. No sé si usted ha tenido lección, pero digamos en el pueblo Pocón ya hace unos años que ya no se hizo, pero por ejemplo, para explicarle un poco, se consigue una semilla que al momento de fermentarse se vuelve como una liga, como si fuera chicle, y ese tipo de masa pegajosa de color corinto. Acá mis hermanos, yo todavía tuve la experiencia de que hay una cierta época donde veían los árboles florecer y dando fruto, y pues había una abundancia de pájaros de diferentes formas que llegaban a ese árbol para disfrutar de sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Era una forma de cazar pájaros. Entonces, se conseguía las ramas secas de algunos árboles fuertes. Ese tipo de rama pues se bañaba en agua y pues porque este tipo de liga solo con agua se puede despegar de la piel o de cualquier de otra base. Entonces, lo que se hacía era enrollar las ramas secas de estos ramas de árboles con esa liga, que es pegajoso. Y esta se adhería a una vara de Castilla, lo conocemos así, pero una vara gruesa, no se consigue una vara cualquiera, no que una vara gruesa, resistente. Y lo que se hacía era subir en la punta de los árboles que estaban floreciendo esa rama seca, pero ya con esa liga puesta. Entonces se iba uno de madrugada, 4 de la mañana aproximadamente, antes que los animalitos salieran. Entonces se ponía y pues al momento de salir el sol, salen las aves a rondear y pues caían, iban a pararse sobre esas ramas y caían pegadas, entonces quedaban pegadas. Era una forma de cazar, entonces era una situación familiar muy interesante, yo no lo olvido, de niño todavía lo viví. Y pues, pues uno tenía la oportunidad de cazar aves de diferentes colores, eso servía como una fuente de alimento también para el hogar. Además de mi señora madre, pues los vendía porque había población era una tradición en Palín, pero eran unas familias específicas que lo practicaban y pues una forma de ingreso económico. Entonces, yo al leer en los anales, los cachiqueles, encuentro esa práctica dentro de la narrativa y donde donde el pueblo Pocón lo practica y las aves que ellos cazan, pues se los dan como presentes al pueblo cachiquel. Entonces, me sentí muy emocionado porque digo, bueno, yo esto lo practiqué con mis hermanos, es una práctica propia del pueblo Pocón del sur y pues y está registrado en la memoria histórica del pueblo cachiquel, es decir, es una práctica ancestral, no es algo reciente, sino que es algo que nos vincula con nuestras raíces mucho más allá de la colonia. Entonces, y pues es como que uno de los datos que son datos pequeños, tal vez fue en un párrafo donde lo encontré, pero para mí es muy valioso, es muy importante porque me puedo no, yo crear una interpretación alrededor de, vinculando con lo que se conserva aún en la actualidad en el pueblo Pocón. Pero son como de las cuestiones que he encontrado en una de las lecturas, en el título de Kakoj, por ejemplo, habla del pueblo Pocón, que lo vincula en las Verapaces y pues muchos vinculan al pueblo Pocón allá y pues da el panorama y pues nos da como que unos indicios de que sí, exactamente nosotros provenimos de las Verapaces, del pueblo Pocón, que algún momento fuimos un solo pueblo con lo que hoy es el pueblo Pocomchi y el Rabinal Achí también que pues nos ofrece ciertas situaciones importantes y solo para cerrar menciona que en algún momento el joven Achí pues lo mandan a de alguna manera atacar al pueblo Pocón,
pero el pueblo Pocom se convierten en hormigas y pues pasan a su alrededor y él no se da cuenta, llega y pues no, el pueblo ya no estaba. Y pues en la tradición oral aquí en Palín, Escuintla, pues se cuenta que habían abuelos que tenían la capacidad de convertirse en animales. Entonces, ese es el vínculo que yo hago. Entonces, es una práctica o tradición oral no reciente, sino que viene desde esa época. Entonces, con eso podría concluir. Muchas gracias. Eso es lo que personalmente he encontrado muy fortalecedor, digamos, es que todos hemos identificado pequeños eventos en los que reconocemos algunas prácticas que se siguen dando o que todavía logramos ver cuando éramos niños, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es una riqueza muy interesante y que nos hace sentir reafirmados porque encontramos en estas lecturas esa reafirmación de que algunas prácticas son ancestrales, como usted lo menciona, y esto tiene un valor que va más allá de ponerle un valor monetario o un valor de algo así, sino es un valor que por lo menos a nosotros nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Porque es identificar como una raíz muy profunda que sobrepasa, son prácticas que han sobrepasado muchas cuestiones, muchos años, sobrepasaron invasiones, sobrepasaron un conflicto interno y han trascendido tiempo y dificultades y llegan todavía a nuestra memoria. Algunos se han dejado de practicar, otros se están buscando rescatar y otros pues todavía se practican, ¿verdad? Qué bonito lo que nos ha compartido, José. Yo realmente no conocía esta parte, sí la leí, pero no sabía que usted la había visto, ¿verdad? En su familia. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Y después del curso, José, ¿qué considera que sigue? Que ahora que hemos ganado este conocimiento, que hemos iniciado con este como sentimiento de hermanos y un sentimiento de decir, hemos creado un espacio de convergencia en el que compartimos conocimientos y rescatamos ideas para nuestra propia identidad. ¿Qué seguiría después de este diplomado? ¿Qué considera usted que podríamos hacer? Yo creo que cuando hay un compromiso hacia redescubrir de alguna manera nuestra historia, pues yo pensaría en mi caso personal seguir indagando, porque sé que hay muchos más textos antiguos que tal vez están todavía en el resguardo de los pueblos o no han salido a la luz en el sentido de conocer su contenido o no ha sido público o tal vez no están en nuestras manos en Guatemala, porque como muchos otros textos, pues creo que seguir indagando, seguir redescubriendo, seguir leyendo, seguir conociendo esa historia de nuestros abuelos. Sé que es un rompecabezas grande que no lo vamos a terminar de armar, pero creo que sí es importante seguir creciendo y seguir indagando en la memoria de nuestros pueblos, de nuestros abuelos para seguir contribuyendo a nuestra sociedad y dejar algún legado a nuestras próximas generaciones, como lo hicieron nuestros ancestros con nosotros, el legado de nuestros idiomas, de nuestra cultura, de nuestros principios, valores, costumbres y tradiciones, y pues de la memoria histórica misma. Y creo que tenemos ese compromiso como parte de estos pueblos, también dejar ese legado a las próximas generaciones como lo hicieron ellos con nosotros y gracias a ello pues seguimos sobreviviendo ante una realidad cruel y dura que no ha cambiado en muchos años, pero nos toca que abrir la brecha y pues dejar esos espacios
más dignos para las próximas generaciones. Yo pienso que en esa línea debe en mi caso, ¿verdad? Muchas gracias. Por ahí escuché a alguien decir eh, cómo tenés que pensar en cómo vas a ser un buen ancestro. Y porque decía, un día nos vamos a convertir en ancestros. Y cuando me lo dijeron a mí me pareció muy chistoso porque ancestro suena como algo muy lejano y algo muy anciano, pero es verdad, desde ya necesitamos pensar en nuestro legado, ¿verdad? Porque también nosotros recibimos un legado y pues nos toca decir, así lo recibí, en esto trabajé, ya lo entrego un poquito más trabajado y así nos vamos, ¿verdad? Qué buen sentido de responsabilidad con eso. Compañero, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio, gracias por este hermanamiento, de veras. Agradezco mucho a las energías de toda su familia, de su pueblo y a todo lo que ha construido su ser, ¿verdad? Su esencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí ha sido un gusto y un honor poder contar con sus palabras y dar un espacio a su voz. Nos gustaría que usted nos dejara un mensaje final, especialmente para los compañeros del diplomado. ¿Cuál sería su saludo final para todos? Yare tío shtir la no ohta qesha yeta ich jaar tío Isam la justa que hatsheta. Primero que nada, pues agradezco por ese espacio de diálogo académico y la interrelación entre los pueblos. Fortalece nuestra identidad, nuestra cultura y pues esa hermandad de alguna manera nos permite fortalecernos como pueblos en Guatemala, conocer nuestra historia y pues los motivo a seguir con estas prácticas porque creo que es un espacio de germinación de los conocimientos de nuestros ancestros y de fortalecimiento de los demás pueblos. Creo que tenemos que empezar esa unión. Como pueblos y pues seguir cultivando esa memoria, esa identidad y pues agradezco mucho a los organizadores y por permitirnos un espacio incluyente donde todos podríamos opinar y pues dar nuestro punto de vista con el respeto y el valor de la palabra que nos caracterizan los pueblos mayas y pues y ir armando ese rompecabezas para entender nuestra historia. Para los que tenemos poca literatura y pues animarles a seguir adelante y espero que esta actividad sea un éxito y pues seguir cultivando estos espacios. Muchas gracias por ese mensaje final tan alentador y motivador. Lo agradecemos bastante. Y pues con eso nos despedimos. Sería hasta la próxima entrega.